Biblias abiertas. Y el tema de este día, el origen del Evangelio. El Evangelio que viene de Dios. Así que bueno, una vez más vamos a orar para pedir al Señor que nos guíe, mis hermanos. En tus manos nos ponemos, Señor. Guíanos y que tu palabra en verdad hable a nuestros corazones. Te rogamos en el nombre precioso de Jesús, que sea tu Santo Espíritu el que nos mueva a conocer tu palabra. En el nombre precioso de Cristo te lo pedimos. Amén. Ok, ¿de dónde viene el Evangelio? Una pregunta interesante, ¿verdad? ¿De dónde procede? ¿Cuál es el origen del Evangelio? Es importante tener bien claro de dónde viene el Evangelio que predicamos, que creemos, que enseñamos. Porque sobre todo a la luz de las distintas opiniones que nos permean alrededor de nosotros, en donde vemos toda clase de pensamientos que se alejan diríamos nosotros, de la verdad de Dios, filosofías humanas que están por doquier, religiones falsas, distintos ataques al Evangelio o distorsiones del mismo Evangelio, ¿verdad? Que de alguna manera van cambiando o intentando cambiar la verdad de Dios, la verdad del Evangelio de Cristo. Por eso siempre es importante tener en cuenta y recordar una y otra vez de dónde viene el Evangelio, de dónde procede, cuál es el origen del Evangelio. Sobre todo, insisto, a la luz de todos estas distintas elementos que nos van insistiendo en alejarnos de la verdad, en creer más en las opiniones de los hombres, en las filosofías de los hombres, en las ideologías que están presentes en sus corazones o incluso hasta de las religiones, ¿verdad? Es importante que entonces nosotros pues tengamos en mente de dónde viene el Evangelio de Dios. Esta lucha siempre ha estado presente, por supuesto, porque no sé si sea Satanás, no sé si sea la misma rebelión del corazón humano, pero siempre hay algo que está intentando cambiar constantemente el origen del Evangelio o al Evangelio mismo como tal. Esta lucha estuvo presente en los primeros siglos, estuvo presente particularmente en el siglo XVI, siglo XVII, en donde los reformadores y los puritanos enfrentaron muchos tiempos de controversia doctrinal. Siempre ha habido una constante controversia doctrinal alrededor del Evangelio. Las personas tienen una opinión del Evangelio particular. ¿Sí? Dicen, no, el Evangelio para mí es esto. No, para mí el Evangelio es aquello. Pero pocas personas se alinean de verdad a lo que dice la Escritura. Ese es el gran meollo del asunto, ¿verdad? Y cuando nosotros observamos a los grandes reformadores, eran grandes pensadores, muchos de ellos eran grandes filósofos, incluso grandes teólogos. Ellos tenían que tener bien en cuenta, al igual que en los días de Pablo, ¿de dónde procede el Evangelio? ¿Y por qué el Evangelio no puede ser cambiado, hermanos? Porque el Evangelio es una obra de Dios. El Evangelio es la obra de Dios. Y no podemos nosotros cambiar el Evangelio o enraizarlo a los pensamientos de los hombres. Juan Calvino escribió en alguna ocasión dentro de sus institutos o su institución de la religión cristiana que el Evangelio no está enraizado en los pensamientos humanos, sino en el consejo eterno de Dios. Y yo creo que este pensamiento de este reformador es importante, porque en primer lugar nos lleva a considerar que el origen del Evangelio no es humano. Ahorita vamos a hablar un poco más de ello. Ni se debe de enraizar justamente en ninguna percepción humana, en ninguna consideración humana, sino que debemos reconocer que el origen del Evangelio es divino. Es el consejo de Dios. Ahora ustedes dirán, pero pastor, eso ya lo sé. Bueno, pues vuelve a recordarlo. ¿Por qué es importante recordar estas cosas si ya las sabemos? O tal vez no lo sepamos. Pero si verdaderamente lo sabemos, vamos a ver que hay una relevancia en esto que estamos enseñando, porque justo las iglesias mismas pueden ser influenciadas por muchas otras cosas que les rodean, por muchos pensamientos y formas religiosas incluso que les rodean. Las iglesias mismas pueden ser influenciadas. Ahora, no es cosa extraña esto. No es cosa extraña ver y darnos cuenta que existen infinidad de congregaciones
Y cada congregación se inclina hacia donde quiere. Tienen distintas formas de actuar, distintas formas de pensar respecto a cosas a las cuales no puede haber discusión alguna. Y el Evangelio es una de ellas. Hay cosas de las que podemos discutir, podemos dialogar, podemos estar haciendo un ejercicio teológico, pero hay cosas en las que no se pueden discutir. Y lamentablemente, insisto, a la luz de toda esta pluralidad de congregaciones que nos rodean, muchas de ellas se perfilan a lo que ellos piensan, a lo que ellos creen, aunque estos pensamientos y estas creencias no sean bíblicas, y eso es muy lamentable, porque están enraizando la verdad de Dios a las cosas humanas. Por eso es importante recordar siempre esto. Yo insisto, hermanos, nuestra iglesia no es inmune a esto. De verdad no somos inmunes. Yo sé que si les pregunto a todos ustedes si aman la palabra de Dios, seguramente ustedes van a decir, hermano, yo amo la palabra de Dios. Y yo espero que siempre estemos como los bereanos, escudriñando cada día la Escritura para ver si estas cosas son así. Que tengamos un compromiso fuerte con la verdad. Pero ¿qué pasará? ¿Será acaso que nosotros somos inmunes al error? ¿Somos inmunes a deslizarnos, a comenzar a hacer cosas que Dios no nos pidió que hiciéramos? ¿O a enseñar verdades que Dios nunca dijo que eran la verdad? Y promoverlas y contaminar así el Evangelio Santo de Cristo. ¿Podemos caer en esto? Alguien podría decir, no, nosotros no, pastor. No, nosotros somos bautistas. Somos reformados. No, mis hermanos, no hay inmunidad al error. Todos estamos expuestos a equivocarnos. Yo puedo tener un profundo compromiso con la verdad como pastor y puedo procurar realmente comprometerme a esa verdad y querer predicar la verdad siempre. ¿Eso me hace inmune al error? No. Yo recuerdo bien claro que un profesor nos decía, se los he dicho muchas veces, de todos hemos sido herejes algún día. Y cuando dijo hemos, dice, bueno, pues me incluyo yo, decía el hermano, porque a veces aunque podamos tener un compromiso fuerte con la verdad, pues nuestras limitaciones, nuestra falta de comprensión o el pecado mismo que está en nosotros y que nos impide a veces ver la verdad de Dios como verdad real, pues nos lleva a decir una cosa que no es real y enseñarla en la iglesia. Por eso es que tenemos que tener un profundo compromiso con la verdad de Dios. Ninguna iglesia está inmune a esto, al error. Las iglesias de Galacia que fueron constituidas por Pablo mismo, mis hermanos, estaban cayendo en el error de los judaizantes. Las mismísimas iglesias, y Pablo justamente escribe la carta a los Gálatas para contrarrestar esa influencia de los judaizantes que intentaban poner requisitos de la ley de Moisés al Evangelio. Entonces pensarían, pero ¿cómo pudo pasar esto? A lo mejor puede pasar en el siglo XXI en donde estamos, pero ¿cómo pudo pasar esto en el siglo I? Sí sucedió. Las mismas iglesias empezaron a deslizar, a ser influenciadas por algo que era distinto al Evangelio, por enseñanzas que los alejaban de la verdad de Dios, que les insistían en que además de la fe en Cristo necesitaban circuncidarse, necesitaban guardar esto, abstenerse de estos alimentos, abstenerse de aquellas cosas, celebrar estas fiestas judías, porque eso los haría más hijos de Dios. Me explico, hermanos. Iglesias, multitud de personas fueron desviadas por esta perversión de la verdad. Y justamente lo que hace Pablo es defender la pureza del Evangelio con la autoridad que tiene como apóstol. ¿Y cómo lo va a hacer Pablo? Bueno, ahí es donde vamos a entrar hoy en lo que dice Pablo, recordando de dónde procede el Evangelio, hermanos. ¿De qué manera vamos a evitar caer en el error? ¿Cómo vamos a evitar la tentación de querer cambiar el Evangelio? Recordando de dónde se origina el Evangelio. Recordando la procedencia del Evangelio. Sí me explico. Hermanos, todo lo que hacemos como cristianos debe de tener un aval. Nosotros como cristianos no somos ni librepensadores, porque creo que aquí tenemos que tener en cuenta esto.
Hay cristianos que se sienten libres pensadores. O sea, yo puedo opinar lo que quiera. Yo puedo creer a mi manera. Y puedo pensar lo que yo quiera pensar a mi forma. Pues te tengo noticias, mi hermano. La Biblia no te permite, el Evangelio no te permite ser un libre pensador. ¿Qué significa esto? En palabras de Pablo, que todo pensamiento debe de ser llevado cautivo a la obediencia a Cristo. O sea que yo mis pensamientos, si yo estoy maquinando algo que se aleja de la verdad de Dios, debo de llevar ese pensamiento cautivo a Cristo. No soy un libre pensante. Mi mente y mi corazón deben de estar bien permeado por la palabra de Dios para que entonces los pensamientos que emanan de mi mente puedan ser correctos. Pero no estamos aquí para hacer lo que querramos. Si alguien se pregunta, pero pastor, ¿por qué celebramos la Santa Cena? ¿Por qué hay pan? ¿Por qué hay vino? Porque es el Evangelio el que nos enseña eso. Porque Cristo Jesús dice en el Evangelio, haced esto en memoria de mí. Todas las veces que la bebieres, etcétera, etcétera. Nos insiste en no olvidar esto. Porque Pablo nos enseña que debemos hacer esto hasta que el Señor venga. Cada vez que lo hacemos, la muerte del Señor la anunciamos, pero también recordamos su regreso. Así que todo lo que hacemos como cristianos debe de tener el aval de las Sagradas Escrituras. ¿Me explico? Ahora, ojo, si yo tomo la verdad de Dios y yo digo, yo no estoy de acuerdo con ello. ¿Quién no ha estado tentado a hacer eso, no? ¿Quién no ha estado tentado a cambiar la verdad divina? Aún lo más elemental del Evangelio. Todos, sin excepción. Las iglesias de Galacia y los judaizantes tomaron el Evangelio de Cristo y lo comenzaron a adaptar al gusto particular de cada uno de ellos. Y se acuerdan que Pablo mismo, la semana pasada lo veíamos, estuvo en esta disyuntiva, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a agradarle a los hombres o le voy a agradar a Dios? Porque todos hemos estado en esta misma disyuntiva pensando a ver qué vamos a hacer con la verdad de Dios. Dios nos la dio, pero yo no estoy de acuerdo. O a mí me agradaría más esto, ¿no? Yo pensaría que sería más fácil para nuestra iglesia hacer esto o hacer aquello. ¿Por qué tenemos que alinearlos? Cada vez que ese pensamiento permea nuestros corazones debemos de recordar algo, hermanos. ¿De dónde procede el Evangelio? Debemos recordar el origen del Evangelio. Eso tiene que refrenarnos si somos de verdad hijos de Dios. Si no somos hijos de Dios, vamos a torcer el Evangelio, vamos a manipular el Evangelio, vamos a vender el Evangelio, vamos a negociar con el Evangelio, vamos a adaptar el Evangelio, vamos a hacerlo culturalmente aceptable el Evangelio. Pero eso si no somos hijos de Dios. Pero si somos verdaderos hijos de Dios, cada vez que recordemos el origen del Evangelio, vamos a tener temor de torcer el Evangelio, de manipular el Evangelio. Cada vez que providencialmente Dios nos dé la oportunidad de predicar el Evangelio, vamos a hacerlo con temor. Con el temor de hacerlo bien y de no alejarnos de la verdad hacia el error. ¿Sí me explico, hermanos? De ahí que es importante tener en cuenta justamente el Evangelio. Y lo primero que Pablo nos enseña en el versículo 11, dice así: mas os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es según hombre. Una de las primeras cosas que el apóstol Pablo nos enseña es que el Evangelio no es según hombre. No es según hombre. La frase en griego, ou estin katantropon, significa literalmente no es adaptado al hombre, no es según el hombre, no es según o de acuerdo con el hombre, o no sigue el patrón del hombre. Eso es lo que significa en griego. El término kata en griego significa estar de acuerdo o siguiendo un patrón, como las que cosen o las que se dedican a la costura, ¿verdad? Que utilizan patrones para la ropa. Ellos hacen un patrón y la tela que van a cortar sigue ese patrón, ¿verdad?
Entonces ya saben que va a tener las mangas de cierta distancia, de cierta altura, no sé cómo se mida esta cosa, ¿verdad? Pero de ciertas medidas van a tener. Y lo único que hacen es que utilicen el patrón para que todo lo demás sea igual al modelo. Pablo dice, el evangelio que yo estoy anunciando no sigue el patrón de los hombres. No sigue el patrón de los hombres, no está de acuerdo al patrón de los hombres. Es decir, no tiene su origen en pensamientos, tradiciones o filosofías humanas. Eso es lo que está enseñando Pablo. El evangelio que yo les estoy anunciando, el origen de ese evangelio no soy yo. No es lo que yo pienso. No es lo que a mí me gusta. No es mi tradición. No es la tradición de los judíos. No son las ideologías de los judíos. No es la filosofía de los griegos. El evangelio que yo estoy anunciando no sigue el patrón de los hombres. Sí me explico en esto, hermanos. Y es interesante porque Pablo con esto está destacando que el evangelio no es una invención humana. De ninguna forma. A ninguno de nosotros como seres humanos, a ninguno de nosotros se nos puede dictaminar o catalogar como el autor del evangelio. Pablo no era el autor del evangelio, Pedro no era el autor del evangelio. El único que puede ser descrito como el autor del evangelio es Jesucristo, que es su evangelio. Nosotros no. Pablo entonces, ¿qué era? Un vocero del evangelio, un mensajero del evangelio, como los mensajeros que llevan cartas. Bueno, ya hoy no, ¿verdad? Ya usan tecnología de fibra óptica o algún tipo de tecnología, ¿sí? Que por cierto, ya hoy el mundo está interconectado y mandas un mensaje. ¿Sabes por qué llega tan rápido a otro lugar? ¿Alguna idea de por qué llega tan rápido a otro lugar? Casi al instante. Bueno, dicen, ay, por el internet que tengo, es muy bueno. Sí, pero es por la velocidad. ¿Saben ustedes que el internet que hoy existe maneja velocidades a la velocidad de la luz? Eso es lo que se llama fibra óptica. La fibra óptica dentro tiene un filamento del tamaño de un cabello, que es un tubo hueco. Un tubo hueco por donde viaja la información en forma de haz de luz, un láser de luz, y usa el efecto de reflexión. Se va reflejando la luz. Como es un tubo largo, pero del tamaño de un cabello, donde la luz va viajando, reflejándose de un punto a otro. Entonces, si quieres mandar información a Europa, la velocidad de la luz es la más rápida. Entonces, ¿qué haces? Haces un clic y ya llegó. Por eso es que viaja tan rápida la información ahora, ¿verdad? Pero bueno, hablamos de los mensajeros, ¿verdad? Entonces, ¿qué es ese elemento tecnológico que ahora existe? Pues nada más un instrumento, ¿me entienden? Que está transmitiendo información de un punto a otro, desde tu celular hasta una computadora, sabrá Dios dónde, ¿verdad? ¿Sí? Como cuando vemos una película por las aplicaciones de streaming, eso es lo que pasa, ¿sí? Desde un servidor allá en Estados Unidos o en Europa incluso, está viajando la información, que por cierto viaja a través del mar, ¿sí? Adentro del mar o en el fondo del mar hay grandes cables de fibra óptica que conectan un continente con otro y de ahí llegan aquí a América, a varios puntos de América. A México llegan varios lugares, de varias playas llegan ¿cómo se llama? Los cables de fibra óptica que conectan a Europa, a Asia. Y de ahí por eso es que nos llega. Entonces sí, vemos el Netflix, por ejemplo, que bueno, vamos a suponer que el servidor está allá en Inglaterra, por poner un ejemplo. De ahí viaja a través de un cable con fibra óptica rápido y nos manda esa información. Sí, al instante, y hasta nos enojamos porque ya dio vueltas la bolita, ¿verdad? Sí, y ay, qué lento internet. Y si nos supiéramos toda la tecnología y todo el trabajo que hay detrás de ello, es impresionante. Cientos y cientos de kilómetros están viajando el video que quieres ver. Sí, entonces, sí es importante esto. Ahora, finalmente ese es un instrumento nada más, a donde viaja la información. Es lo que está diciendo Pablo. O sea, ¿qué es Pablo?
Es un instrumento. Pero el Evangelio no es cosa mía, dice Pablo. No es cosa de los hombres. El Evangelio, el mensaje del Evangelio es de Dios. No soy yo. No es lo que yo pienso. Si alguno de nosotros nos pregunta, pastor, ¿podría haber un evangelio más fácil? Bueno, si a mí me pusieran a crear, a diseñar, a planificar algo de cómo salvar a las personas, pues se me hubiera ocurrido otra cosa, pero realmente no me compete a mí hacer eso. Yo no puedo cambiar las cosas porque a la gente le agrade más ciertas cosas y a otros no. Hacer eso, hermanos, de verdad, hacer eso, cambiar el mensaje del Evangelio es contradictorio con la fe cristiana. Es decir, tú puedes tomar el Evangelio y puedes enseñarlo, puedes creerlo, puedes vivir en el Evangelio, pero no puedes cambiarlo. En el momento en el que tú cambies el Evangelio de la gracia de Cristo, mi hermano, tú estás viviendo contradictoriamente al Evangelio. Ahora contextualicemos un poco. ¿Qué pasaría si en nuestra iglesia les digo, hermanos, a partir del próximo domingo, si de verdad quieren ser hijos de Dios, de verdad quieren ser hijos de Dios, miren, les voy a pasar por ahí un dato, necesito que todos usen este corte de cabello para la próxima semana. Porque esto es bíblico, Así se peinaba Moisés. Entonces, yo necesito que todos ustedes lleven el mismo corte. Sí, de verdad. Sí, las investigaciones más recientes dicen que esta es la forma en la que se peinaba, entonces requerimos que todos ustedes lleven este mismo. Los hombres el corte de Moisés, las mujeres el de Séfora, ¿verdad? Para que entonces realmente estemos, sí, porque hermanos, no vamos a agradarle a Dios. Y viene el próximo domingo, y si ustedes quieren traer su propio look, cuidado. Y les advierto que si por el próximo domingo no traen el corte que les mandamos pedir, pues mis hermanos sepan, ¿no?, que vamos a aplicar disciplina. ¿Saben qué estamos haciendo allí? Estamos torciendo el Evangelio. Y si a alguien se le ocurre peinarse diferente y lo empezamos a llamar pecador, hijo del diablo, rebelde, o que se va a ir al infierno, lo mandamos al infierno con todo y zapatos, hermanos, ¿saben qué estamos haciendo? Estamos tomando el Evangelio de Cristo, lo estamos torciendo, y eso es contrario a la vida cristiana. Eso es contrario al corazón mismo del Evangelio. Nosotros no tenemos esta libertad ni esta autoridad de hacerlo. ¿Qué puedo hacer yo con el Evangelio? Tomarlo, amarlo, vivirlo, compartirlo, pero no cambiarlo. No puedo manipularlo. No puedo adaptarlo para que las personas se sientan mejor. Eso no es el Evangelio, ni es una actitud cristiana tampoco. Y yo sé que a veces venimos lidiando con esta clase de comportamientos porque tal vez nos enseñaron malamente que teníamos el derecho de hacer eso. Pero mis hermanos, debemos de liberarnos ya de esto. Si nuestro corazón está tendenciado, en verdad, a querer cambiar el corazón del Evangelio y el mensaje del Evangelio, debemos de buscar a Dios y pedirle perdón al Señor. Porque lo único que estamos compartiendo es un mensaje apócrifo. O sea, un falso mensaje. Un mensaje falso. Un mensaje falso que no nos va a salvar. Que no va a traer paz a nuestros corazones con Dios. Un mensaje que nos va a mantener bajo la misma condenación en la que nos encontrábamos antes. Entonces, debemos de tener mucho cuidado. Los Gálatas tomaron a la ligera esto, pensaron y dijeron, bueno, pues al fin y al cabo vienen otras personas, nos enseñan algo más, lo tomamos, lo abrazamos. Pensaron que podían vivir así. Vamos a desechar el evangelio que Pablo nos trajo y vamos a tomar el evangelio que estos judaizantes nos están trayendo y no pasa nada. Está bien Jesús, ellos no dejan de decir de Cristo, pero nos están añadiendo unas cuantas formalidades.
Así que una que otra formalidad no está de más, no hay malo con eso, ¿no? Pero hermanos, eso ya no es el Evangelio. ¿Se acuerdan lo que dice Hebreos? Ofrenda y sacrificio no quisiste, me preparaste un cuerpo. Hermanos, no son formalidades las que nos salvan. No son nuestros propios sacrificios. Ay, es que de aquí en adelante en la iglesia no se come esto, no se come aquello. Hermanos, esas no son las formalidades que nos salvan y nos dan vida. Lo único que nos salva y nos da vida es el Evangelio puro de Cristo. Y Pablo nos recuerda que ese Evangelio no es de él. O como habría dicho en su comentario a los Gálatas Martín Lutero, el Evangelio no es una doctrina de hombres, sino un mensaje celestial que Cristo mismo reveló. De aquí que no podamos mezclarlo con tradiciones humanas sin destruirlo por completo. Eso es lo que pasa. Si tomamos el Evangelio y comenzamos a añadirle ciertos elementos de tradiciones humanas o ciertas formalidades, ¿qué estamos haciendo con el Evangelio? Destruyéndolo. Y no podemos nosotros mantenernos intentando cambiar el Evangelio, mantenernos limpios del error, por supuesto. Así que en última instancia el Evangelio no es el resultado de la lógica humana, no está tampoco influenciado por las tradiciones religiosas. ¿Qué es entonces el Evangelio? El Evangelio entonces es el plan eterno de Dios para la salvación de los hombres. ¿Por qué creen que el Evangelio es tan contradictorio con las cosas de los hombres, con las obras humanas? Porque es que el Evangelio exalta de manera única la gracia soberana de Dios. Porque, hermanos, el Evangelio no tiene ninguna relación con el hombre en términos de origen. Si usted hace algo, cualquier cosa que haga, un pan, una pizza, una comida cualquiera, si usted hace eso, usted lo va a hacer pensando en las demás personas, pensando en usted, pensando en otros, pensando en los gustos de los demás. Sí, sí me entienden. Y puede ser que sea agradable o desagradable a las personas dependiendo de sus propios gustos o sus propios deseos. Pero Dios no pensó en eso. Cuando el Señor nos dio el Evangelio, no pensó en nuestros propios gustos o en nuestros propios deseos. Por eso es que el Evangelio es tan contradictorio a la voluntad humana, a los deseos humanos. Porque el Evangelio no tiene un origen humano. Si Pablo hubiera sido el inventor del Evangelio, o cualquiera de los apóstoles, seguramente, mis hermanos, seguramente complacería a más de uno. Pero el Evangelio verdadero no es complaciente. El Evangelio verdadero es confrontante. El Evangelio verdadero exhorta, llama. El Evangelio verdadero, incluso según las palabras de Pablo, puede llegar a ser olor a muerte. Eso es lo que dice el apóstol Pablo en su carta a los Corintios. Para algunos dice somos olor de vida, para otros olor de muerte. ¿Por qué puede ser tan repugnante el Evangelio para el corazón humano? Porque es tan contradictorio para el corazón mismo de los hombres. ¿Y esto debido a qué? A su origen, que el Evangelio no es de origen humano, ¿sí? Como dice Pablo. Así que lo primero que Pablo nos enseña, mis hermanos, es que el Evangelio no es según hombre. Una pequeña aplicación que debemos de tener en cuenta es que, por supuesto, dado que hay tantas opiniones a nuestro alrededor, creo que es algo importante tener en cuenta. No debemos predicar algo o el Evangelio como si tuviéramos la necesidad de ganar la aprobación de los hombres. El interés del Evangelio no es la aprobación de los hombres. Si ustedes oyen a un político, ¿qué le dice a la gente? Lo que la gente quiere oír. Y claro, muchas veces son mentiras. Sí, por supuesto, pero son mentiras que la gente quiere oír. Si las estadísticas dicen que la violencia está en índices tan altos,
por supuesto, ¿qué es lo que hacemos? Lo que hacen los políticos, mienten y dicen lo que la gente quiere oír. La gente no quiere oír que hay violencia. Quiere oír que México es el mejor país del planeta. Entonces empiezan a mentir, empiezan a decir cosas exageradas o tienen otros datos escondidos que por supuesto dicen lo contrario a la realidad, ¿verdad? Que vivimos. Pero hacen de su mensaje algo que se adapte a lo que la gente y que la gente apruebe, por supuesto. Algo que aprueba a la gente. Hermanos, lastimosamente el predicador del Evangelio no puede hacer eso. Si de verdad ama la verdad, y si de verdad está comprometido con la verdad del Evangelio, el predicador del Evangelio estar dispuesto aún al rechazo y a la desaprobación. Porque las personas no aprueban el Evangelio. Y de hecho, eso debe de darle satisfacción al predicador del Evangelio. Porque el predicador del Evangelio no busca la aprobación de los hombres. ¿Qué dice Pablo? Si buscara la aprobación de los hombres, no sería siervo de Cristo. ¿Sí? Entonces, es una pequeña contradicción en la que nos encontramos. Como cristianos debemos de evitar eso. No busquen una vida cristiana que esté aprobada por las personas. Esa no es la meta de la vida cristiana, que la gente nos apruebe, que la gente nos aplauda. Debemos nosotros de vivir con la plena confianza de que si vivimos y predicamos el Evangelio verdadero, es suficiente para Dios. No necesitamos nada más. La segunda cosa que Pablo nos dice es que el Evangelio verdadero, y este es un llamado de atención para todos nosotros, por supuesto, el Evangelio verdadero no se aprende con conocimiento humano. En el versículo 12, la primera parte del verso 12 dice, pues yo, fíjense, en su experiencia personal, Pablo acaba de decirnos anteriormente en el versículo 11 que el evangelio que él anuncia no es según hombres, y luego él narra su experiencia personal y dice, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno. Ahora es importante esta palabra porque el verbo recibir en griego, perelabón, es algo que era muy común entre los discípulos de distintos maestros judíos. Por ejemplo, ese verbo, perelabón, es utilizado por Josefo en infinidad de ocasiones en su libro de la historia de los judíos, justamente para referirse a los distintos discípulos de los distintos maestros que había. Algunos de ellos, por ejemplo, como Quitel o Shammai, que eran dos grandes maestros judíos que existían en los días de Cristo. Dos grandes escuelas judías de pensamiento. A todos los discípulos se les llamaba, o a aquellos que estaban recibiendo justamente la enseñanza de estos maestros, se les denominaba por Josefo personas que cumplían con el patrón de peralabón, es decir, que recibían de un hombre algo. Esto justamente era aquellos que estaban expuestos a la tradición oral transmitida de un maestro a otro. ¿Sí? Pablo dice, ahora esto es algo interesante, Pablo aprendió a los pies de Gamaliel. Pablo recibió de un maestro humano muchas cosas, muchas enseñanzas. Pablo, como judío, podía decir, yo fui instruido a los pies mismos del gran maestro Gamaliel, ¿verdad? Sí, Pablo lo podía decir, no cualquiera, hermanos. Interesante, porque, pequeño paréntesis, las personas o los judíos educados en el siglo I, como Pablo, no eran cualquier clase de judíos. Eran judíos que pertenecían a la clase aristocrática. No, en los tiempos bíblicos no había clase media. De hecho, la clase media nace con la Reforma, por si no sabían el dato. La Reforma Protestante trae el nacimiento de la clase media. Antes de la Reforma Protestante del siglo XVI había dos tipos de clases: pobres o ricos. Nada más. No había como que, ay, somos clase media. No. Había pobres o ricos. Entonces, un judío que se educaba a los pies de un gran maestro era un judío no cualquiera. Era un judío con suficientes recursos
para poder tener acceso a esa clase de educación como la que tuvo Pablo y como la que recibió Pablo. Ahora, Pablo reconoce que él recibió instrucciones a los pies de Gamaliel como judío. Y al fin y al cabo, providencialmente Dios quiso que tuviera esa educación, ese contexto judío, y que Dios lo iba a usar después para llevarlo a distintos lugares y escenarios, es cierto. Pero cuando Pablo habla del evangelio y de su vida cristiana, Pablo dice, a ver, sí, como judío, yo recibí, como cualquier otro judío recibe en los pies de su maestro, muchas instrucciones. Pero el evangelio es otra cosa. El evangelio yo no lo recibí, insisto, esta palabra en griego es una palabra utilizada por Josefo para describir a un alumno. Yo no fui a una escuela a aprender el evangelio, yo no fui con un maestro humano a que me enseñara el evangelio, dice Pablo. Yo no recibí al puro estilo de los demás discípulos nada que tenga que ver, relación alguna, con el evangelio. Y esto es importante porque Pablo dice, ni lo recibí ni lo aprendí. Y por supuesto, esto enfatiza la idea didáctica que tiene Pablo en mente. Pablo está pensando metafóricamente o recordando tal vez sus días como discípulo de Gamaliel o discípulo de alguno de los grandes fariseos de aquel entonces. Pero dice Pablo, sí, eso yo lo aprendí como judío. Me senté a los pies de un hombre a aprender cosas como judío. Pero como cristiano, yo no aprendí el evangelio ni lo recibí de la misma forma. Entonces, esto nos lleva a una conclusión interesante, ¿verdad? Porque la experiencia que Pablo había tenido en la tradición rabínica, donde los discípulos dependían completamente de sus maestros, es distinta a la experiencia que ahora Pablo tiene como cristiano. Como cristiano, Pablo no ha recibido el evangelio como un simple conocimiento que viene por instrucción. O sea, el evangelio que Pablo conoce, que Pablo cree y que Pablo enseña, no vino simplemente como producto del conocimiento instructivo o cognitivo diríamos. No vino simplemente así, como un conocimiento racional simplemente. Entonces, ¿cómo vino? Pablo dice que vino por revelación directa de Cristo. En su libro Comunión con Dios, John Owen dice justamente esto. La verdad espiritual no se descubre por medio de la razón humana, sino por la iluminación del Espíritu Santo. El Evangelio trasciende la capacidad del hombre. Es una obra de Dios revelada a su pueblo. Esta es la experiencia de Pablo también. Lo que está diciendo el gran puritano John Owen, la verdad espiritual no se descubre por medio de la razón humana. Ahora, John Owen era un erudito, un intelectual de su tiempo, uno de los más grandes maestros intelectuales del puritanianismo que existieron. El mismo John Owen dice, esto que entendemos como verdad espiritual es algo que no podemos descubrir con la razón humana solamente. Necesitamos la iluminación del Espíritu de Dios para poder entender el Evangelio. ¿Por qué? Porque el Evangelio, según en palabras de John Owen, trasciende la capacidad del hombre. El Evangelio, según John Owen, es una obra que solo Dios revela a su pueblo. Y eso es lo que está haciendo, hermanos, Pablo. Pablo está enfatizando que su comprensión del Evangelio no proviene de un trasfondo fariseo, como pudo haber sido el judaísmo, ni de la enseñanza tampoco de otros apóstoles. Y esto habla de la autenticidad justamente del Evangelio que Pablo está predicando. Y es importante entenderlo, hermanos, porque debemos de tener en cuenta que el entendimiento humano es importante, razonar, pensar, sistematizar. Nuestra mente fue diseñada para crear estructuras, le llaman ahora mapas mentales,
Y lo hacemos, a veces de manera a lo mejor no tan consciente, pero nuestro cerebro hace esto, hace toda una red de conocimiento, hace todo un mapa conceptual de elementos que tiene que realizar, de tareas que tiene que ejecutar. Y a veces ya está en modo automático, ¿sí? Ya sabemos que cuando entramos al baño, por ejemplo, a asearnos por la mañana, tenemos hasta una forma ya en la que nos hacíamos, primero hacemos esto, primero hacemos el lado. O sea, hay quienes, por ejemplo, primero toman agua con sus manos, se mojan las manos, se lavan la cara, toman el jabón, y hay otros que primero se pueden cepillar los dientes antes que todo, y otros que al final de todo se cepillan los dientes. Después hay todo un ritual hecho, ¿no? Para poder peinarse, para poder quedarse lindos, para poder ir a la escuela o al trabajo. ¿Cómo lo hicimos? Y mientras hacemos todo eso estamos pensando en otras cosas, ¿no es cierto? ¿Cómo es que está actuando nuestro cuerpo? Porque ya hay todo un mapa mental que nuestro cuerpo diseñó, que nuestra mente diseñó, perdón. Nuestro cerebro es tan hábil que puede diseñar todo un mapa mental. Y ya cuando menos acordamos, ya vamos en el carro manejando para el trabajo, ¿verdad? Ya cuando volvemos en sí, ya estamos incluso trabajando. ¿Sí me explico? O sea, hicimos tantas cosas y no es que no fuéramos conscientes de eso, o que nuestro cerebro no participara racionalmente de esto. Sí, hubo una interacción, hubo allí un trabajo neuronal que nos llevó a ejecutar todas estas tareas. Pero hermanos, esta tendencia que tenemos como seres humanos a racionalizarlo todo o a creer que todo lo que nosotros creemos necesariamente tiene que tener una explicación racional, puede ser peligrosa. Cuando, como Pablo nos enseña, ignoramos el aspecto divino de la revelación. Hay un aspecto sobrenatural en la revelación de Dios, particularmente en la revelación especial. ¿Cómo es que llegamos a entender el Evangelio? Bueno, sí hubo una conciencia de esto, entendimos muchas cosas, pero hubo una participación del Espíritu Santo. Esa es una verdad que no debemos olvidar jamás. El apóstol Pablo es muy humilde, porque es verdad, él ha sido instruido y tiene toda una serie, una ramificación inmensa de credenciales. Pero ¿cuál de esas credenciales le iba a ayudar a comprender el Evangelio de Cristo? Ninguna. Ninguna. Solamente por la iluminación del Espíritu Santo llegaría a comprender lo que significaba la persona de Cristo. Y tenemos que tener mucho cuidado, insisto, porque creo que muchas veces somos tendenciados a ver las cosas de Dios como producto del origen humano o como causa de la razón humana, pero no es así, de ninguna forma. Nosotros no podemos abordar las cosas de Dios omitiendo la parte que le corresponde al Espíritu de Dios. Es decir, yo debo estudiar la Biblia, tengo el deber de estudiar la palabra, tengo el deber de comprender el Evangelio, de entender lo que el Evangelio me dice. Pero no puedo ignorar la parte espiritual de todo esto. Cada pastor, al menos a mí me pasa, no sé, a otros hermanos que he oído anécdotas semejantes, pero a mí me pasa. Y más dentro de una iglesia con una denominación como la nuestra, en donde nos hemos vuelto muy racionales. A veces nos acusan demasiado de hiperracionalizar las escrituras o hipersistematizar todo. Nos suele pasar porque tan pronto como leemos algo, nuestra mente empieza a configurar, y a mí es una pequeña experiencia personal. Cuando leo un versículo, digo, la próxima semana nos toca hablar de este versículo, y lo primero que empiezo a hacer es, esta es la premisa mayor, premisa menor, esto es lo primero que dice, este es el argumento, esta es la causa, esta es la razón, este es un argumento causal, un elemento, y empiezo a racionalizar todo. Entonces el bosquejo quedaría así, y empiezo a armar un bosquejo de lo que está diciendo Pablo. Entonces digo, esta es la estructura exegética del pasaje, y ya después empiezo a hacer la investigación de las palabras y los términos.
Entonces, digo, está bien. Eso es lo que nos toca hacer. Pero no es todo. Y después me pongo a pensar y bueno, ¿y esto qué me dice en mi vida? ¿Cómo el Espíritu de Dios habla a mi corazón en todo esto? Y entonces entiendo mi incompetencia. Y es donde buscamos de la ayuda del Señor para que sea el Señor el que realmente nos ilumine y confirme que esta conclusión a la que he llegado es verdad o es errónea. No debemos olvidar que el Espíritu de Dios está presente en su pueblo, en su iglesia, y que desea verdaderamente darnos luz, darnos entendimiento de las cosas de Dios. El Evangelio, por tanto, como Pablo nos enseña, no se aprende solo con conocimiento humano. Ustedes pueden ir a un muy buen seminario, o como nos advirtieron cuando empecé yo en mi carrera teológica, no se atengan a creer que por estudiar teología son cristianos genuinos. En el Pastor Reformado de Richard Baxter, un puritano, ha escrito un libro de un puritano que escribió en el siglo XVII. Richard Baxter dice: el primer requisito de un pastor y predicador es ser cristiano. ¿Cómo puede ser que ese sea? ¿Es lógico que si es un predicador y un pastor sea un cristiano? No, muchas veces no lo son. Son hombres que tienen una conceptualización del Evangelio, que tienen un entendimiento racional del Evangelio, pero no son cristianos. Entonces decía Richard Baxter, el primer gran requisito de un pastor, de un predicador, es que sea un creyente genuino. Sí, sí me entienden, hermanos. Hermanos, de verdad, el Evangelio no se aprende con conocimiento humano. Finalmente, y en último lugar, el Evangelio es la revelación de Jesucristo. Sí, Cristo Jesús es quien revela el Evangelio. En la carta a los Gálatas, en el versículo 12 del capítulo 1, dice Pablo, en contraste con todo lo que él dice sobre los hombres y los maestros judíos que enseñaban a otros y transmitían enseñanzas oralmente, Pablo dice, yo no recibí así el Evangelio. Entonces, ¿cómo? ¿Cuál fue el origen del Evangelio que Pablo predica, que Pablo cree, que Pablo enseña? ¿Cuál es el origen de ese Evangelio? Pablo dice, por revelación de Jesucristo. ¿Esto qué significa? Bueno, pues nada más y nada menos que Cristo obró en la vida de Pablo y quitó el velo, que es literalmente lo que significa revelar. Apocalipsis en griego, que es el mismo término que se utiliza en el Evangelio, en el último libro de Juan, por revelación, es decir, hay un desvelamiento, como cuando decimos, quitamos la cortina, ¿verdad? O sea, por ejemplo, si yo jalara aquí, cosa que no voy a hacer porque, pues ya está, ¿verdad? Sí está ordenado, la verdad sí está ordenado, ¿verdad? Pero ¿qué tal si se me quedó por ahí algo que es que ahí están los tendederos. Entonces, pero sí, se va a revelar, me explico, lo que hay detrás de esa cortina. O sea, ¿qué va a hacer? Va a quitarse el velo. Eso es lo que dice Pablo. ¿Cómo recibió Pablo el Evangelio que cree, que ama, que predica, que enseña con tanto entusiasmo? Porque Cristo se lo reveló. ¿Eso qué quiere decir? Que Él quitó el velo. Él quitó el velo para que Pablo pudiera contemplar claramente la verdad pura del Evangelio de Cristo. Y en esta verdad pura está Cristo irradiando. Él es el corazón del Evangelio, Cristo Jesús. Pero hermanos, eso no se recibe intelectualmente. Hay gente que puede entender a Cristo en términos intelectuales. Históricamente pueden darte una cátedra de no, sí, miren, en el primer siglo pasaba esto, y los romanos, esto, y te pueden dar una cátedra de historia. Y pueden conocer a lo que hoy los teólogos modernos llaman el Jesús histórico, cosa que les pido de, por favor, tengan mucho cuidado con eso. No voy a indagar en eso, pero tengan mucho cuidado con esto. Ustedes leen un libro de teología, vamos a descubrir el Jesús histórico, aguas. De verdad, tengan cuidado porque es una teología moderna que se está tendenciando al hiperracionalismo, en donde, bueno, están tratando de quitar
esta naturaleza divina de Cristo y solamente ven a Cristo como un hombre y por supuesto una explicación de muchas cosas, incluyendo su origen, cosa que no voy a hablar ahorita. Por favor, tengan mucho cuidado con cualquier libro que trate acerca de lo que llaman los teólogos modernos el Jesús histórico. Pero puede ser que alguien haya hablado de esto. Puede ser que sea un maestro incluso y pueda tener un entendimiento histórico de grandes cosas, como incluso del contexto histórico en donde el Señor Jesucristo se desarrolla y de las distintas hipótesis de su origen, como le llaman ellos, ¿verdad? Pero hermanos, ¿de verdad conoce a esa persona a Cristo? ¿Esa persona realmente conoce a Cristo Jesús en su corazón? ¿Sabe que Cristo es el Salvador de su vida? Muchas veces no, lamentablemente no, hermanos. Por eso es que esto solamente se produce cuando Cristo mismo revela el corazón del Evangelio. Pablo dice, por revelación de Cristo, por revelación de Jesucristo. Y es esa revelación, como decía también Calvino en la institución de la religión cristiana, la que no solo nos ilumina la mente, sino también transforma nuestra naturaleza. Así que el Evangelio, como decían palabras de Calvino, no es solo doctrina, sino es el poder de Dios para salvación. ¿Por qué es el poder de Dios para salvación? Porque el Evangelio que Cristo nos revela no solo nos ilumina, sino también transforma nuestras vidas. Solamente hasta que Cristo quita el velo, podemos ver y podemos ser transformados. Ahorita que hablábamos de las muchachas del anexo, nuestro trabajo es ir y hablarles de Cristo, predicar el Evangelio, lo platicábamos, ¿verdad? Si providencialmente Dios nos abre una puerta en un lugar y obviamente hay personas con necesidad, ¿cuál es la necesidad más grande que tienen esas personas? La necesidad de Cristo, como cualquier otro, pero si están ahí es porque realmente tienen una profunda necesidad de Cristo. Ahora no les voy a ir a hablar de política, no les voy a hablar de Claudia Sheinbaum o de Andrés Manuel López Obrador, no les voy a hablar de partidos políticos, no les voy a hablar de fútbol, no les voy a ir a hablar del clima. Si verdaderamente contemplamos una necesidad, tenemos que irle a hablar de esa respuesta divina a esa gran necesidad del hombre, a ese gran problema del hombre que tiene, que es el pecado. Y esa respuesta divina es Cristo. Y el Evangelio tiene que ser predicado. Ahora, ¿van a creer todas las personas? No. Solamente aquellos en quien Cristo quita el velo, corra el velo, como dice Pablo, hasta que ellas por revelación divina puedan contemplar majestuosamente el glorioso Evangelio de Cristo. Bueno, pero eso no lo hago yo. Eso no lo hace mi elocuencia. Eso no lo hace mis supuestas credenciales que yo puedo llegar a tener. No. ¿Quién hace eso en el corazón de las personas? ¿Quién convence de pecado, de justicia y de juicio? ¿El predicador? No, lo hace el Espíritu de Dios. Cristo mismo quita el velo, como dice Pablo. Y hasta que eso no ocurra, mis hermanos, nadie puede de verdad conocer a Cristo. Pablo dice, yo conozco el Evangelio. Lo conozco no porque me lo enseñó Gamaliel. Lo conozco no porque otro fariseo me lo enseñó. Ni siquiera los apóstoles. Lo conozco porque Cristo mismo me reveló el corazón del Evangelio. Él quitó el velo, Él desveló, o sea, Él arrancó el velo que cubría mis ojos. Y por eso es que yo predico este Evangelio, como Calvino decía, que no solamente ilumina mi mente, sino que también transforma mi naturaleza. Así que, mis hermanos, la revelación del Evangelio proviene de Cristo mismo. Él es el centro y Él es la fuente de toda la salvación. Y esto nos lleva a una última conclusión. El Evangelio no es un sistema humano. El Evangelio es la verdad divina que Dios comunica soberanamente al mundo. Así que esta revelación nos muestra que la salvación es completamente de principio a fin, la obra de Dios desde el principio hasta el fin. Ahora, si vamos a basar nuestra fe en algo, nuestra confianza, pues hermanos, basemos nuestra fe y nuestra confianza en el verdadero Evangelio, no en fábulas artificiosas. O como Calvino decía, y discúlpenme la expresión,
es muy fuerte. Pero en los primeros capítulos del libro 1, Calvino hablaba de las supersticiones que hacen las gentes creando de sus propios dioses. Y él describe de una manera muy fuerte esto. Dice, esto no es, esas supersticiones de la gente que se fabrican sus propias creencias, sus propias tradiciones, dice Calvino, no es más que las grandes supersticiones de los malditos. Estas son supersticiones de gente maldita. Que Dios nos libre. Llámenle como quieran a estas cosas que la gente practica. Calvino fue muy claro cuando las describió. Pero la realidad es que si vamos a basar nuestra fe, que no sea en una superstición, que no sea en una falacia, que no sea en una creencia humana, en una tradición humana. Si de verdad vamos a depositar nuestra fe en algo, que sea en el Evangelio puro de Cristo, y nada más. Yo sé que a veces nuestra tendencia es inclinarnos hacia la diversificación para que suene más interesante el Evangelio. Vamos a diversificarlo, mis hermanos. El Evangelio no necesita cambio alguno. El Evangelio tal cual es, viene de Dios y es la revelación de salvación de Dios soberana de principio a fin al hombre. Así que debemos de basar nuestra confianza en eso, no en las ideas humanas, no en las tradiciones religiosas, y menos en las cosas que este mundo cree. No debamos basar nuestra confianza, nuestra fe en las cosas de este mundo, ni en las tradiciones que la gente tiene en mente. Y hay muchas. Una vez empecé a preparar un tema que dejé a medias y nunca lo concluí. Nunca lo concluí. Lo preparé mientras llegaba recién a Río Verde y me vi ahorita este tema porque un día lo comencé y creo que sería una buena temática para algún día abordarlo, acerca de los tabús que hay en la iglesia, de tantos prejuicios que ya existen, que llamamos cristianos, prácticas que no tienen ninguna relación con el Evangelio. Y las hemos abrazado, las hemos adoptado. Además, las hemos adoptado a tal grado que si no están presentes ya no somos cristianos. O la iglesia carece de identidad. Y déjame poner uno nada más como pequeño muestra, como botón. Hay muchas personas que piensan dentro del mundo evangélico o del mundo cristiano que si una iglesia no tiene un templo, no es una iglesia. Y saben que la prioridad de muchas congregaciones es esa, un templo. Ahora no tengo nada en contra de los templos. Y no lo digo, soy pastor, porque usted tiene la iglesia en su casa, ¿verdad? Por eso lo dice. No lo digo por ello, realmente no lo digo por ello. Pero hermanos, eso no es el Evangelio. Que es bueno tener un templo, bueno. Pero eso es el Evangelio. Y si la iglesia tiene templo, ¿va a ser una mejor iglesia? No. Y si la iglesia tiene un templo, entonces ¿realmente se va a constituir en una iglesia de Cristo? Tampoco. Oiga, ¿y las iglesias que no tienen templo entonces no son iglesias? ¿Quién dice que no? Es que el pastor me dijo un día que pues como hoy tenían un gran templo, eran una gran iglesia. Entonces yo creo que si las iglesias no tienen templo, no son iglesias. Bueno, ¿quién dice eso? Y hermanos, hay infinidad de prácticas de las que tendríamos, como dice Tomás de la Fuente, desmitologizar de la iglesia. Las hemos sacralizado. De verdad. Hemos tomado prácticas paganas, prácticas religiosas que ni tienen relación con el Evangelio, las hemos sacralizado o cristianizado, para usar un término más común. Las cristianizamos, las hacemos parte de la iglesia. Y claro, todo mundo tiene que alinearse a estas prácticas. ¿Pero son del Evangelio eso? ¿Proceden del Evangelio? ¿Realmente es la revelación de Cristo para la iglesia? ¡No! Ese es el gran problema con estas cosas. No en vano Calvino se enfadaba cuando pensaba en ellas.
Pero hermanos, eso realmente no es el corazón del Evangelio. Cristo no nos va a revelar eso. Cristo nos va a revelar su persona, su gloriosa persona, su majestad. Nos va a revelar nuestro gran pecado y nuestra profunda necesidad que tenemos de Él. Eso es lo que Cristo nos va a revelar en el Evangelio. No nos va a revelar otra cosa que nosotros hayamos puesto al mismo nivel de Cristo. No nos va a revelar eso. Ninguna otra cosa merece estar a la altura de Cristo. Así que no podemos perder el tiempo en eso. Que Dios nos libre. Y Dios nos libre de dedicar nuestro tiempo y toda una vida, que lastimosamente mucha gente hace, en construir castillos en el aire. ¿Sí? Si no está basado en el Evangelio, no tiene ninguna razón de ser. Sí, entonces el Evangelio y su origen debe de estar presente en nuestras vidas hoy y siempre. Y que Cristo nos ayude. Que en verdad el Señor Jesucristo nos ayude a recordar que el Evangelio, como dijo Pablo, no es según hombre y que no se recibe ni se aprende como cualquier otro conocimiento ordinario, sino solamente su origen es divino y se recibe por revelación de Jesucristo mismo. ¿Sí? Así que demos gracias y esto es verdad en nuestras vidas, hermanos. Si providencialmente nos ha revelado Cristo su gloria, bendito sea el Señor. ¿Sí? Vamos a ver.